me voy a referir muy poco realmente porque pues mis antecesores lo han hecho con una gran maestría y de alguna manera han copado todo el espacio de lo que yo podría decir sobre este tema. Únicamente me voy a referir al delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtención de variedades vegetales, tipificado en el artículo 306. Mi modelo como un profesor ya de tantos años de edad, que no de experiencia, pues me ha llevado a escribir más bien con algunos colores para que los estudiantes puedan identificar en algunos de ellos pues el verbo rector o la conducta o los ingredientes normativos están en diferentes colores. Bien, este tipo penal pues es un tipo penal muy complejo en razón a que, como la mayoría de los tipos penales del orden económico social, son tipos penales en blanco. ¿Qué significa esto? El tipo penal en blanco significa que el legislador no hace la descripción completa, sino que deja unos espacios para ser llenados fundamentalmente con otras áreas del derecho o con principios culturales, técnicos o sociales. Fundamentalmente en este caso, a partir de conceptos de contenido de derecho comercial, de derecho civil, derecho administrativo. Por eso se tuvo cuidado en que una de las primeras charlas de hoy fuera la de la doctora Olga, en la que nos explicó todos estos criterios y nos libera de poder explicar que por qué es una marca, una insignia, de dónde han salido, quién las ha aprobado, pues reglamentos no solamente nacionales, leyes, decretos nuestros, sino también acuerdos internacionales, acuerdos de Comunidad Andina, del Acuerdo de Cartagena, bueno, de tantas entidades supranacionales que hoy nos diría, ayer lo sostuve en la Universidad Cooperativa y hoy lo repito, muchas de las normas nuestras hoy de contenido penal no nacen de nuestro legislador, de nuestro Congreso, sino para cumplir estas normas internacionales. A pesar de que con mucha claridad lo dijo la doctora Olga hoy y lo aprendí ayer que me lo aclaró, pues no necesitan ratificarse por el Congreso, sino que automáticamente tienen privilegio cuando hay, digamos, dificultades en la interpretación. Entonces, este artículo, que ustedes lo pueden leer aquí en la pantalla, señala que una persona o un sujeto activo indeterminado, es decir, no se requiere ninguna cualificación para realizar el delito, que de alguna manera utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca y demás, pues tendrá una determinada sanción. Entonces, partimos por la base de que es un sujeto activo indeterminado, es decir, cualquier persona, monosubjetivo, no se requiere la participación de más de una persona que utilice, verbo rector de la conducta, utilice. Cuando hablamos nosotros de utilizar, pues entonces quiere decir el usar indebidamente, porque en este caso ya no sería una utilización permitida por la ley. Que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de tanto. Esa es la primera parte. Y en la segunda dice que en la misma pena incurrirá el que financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación bienes o materia vegetal producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior. Y arranco por el final para decirles cómo es de impreciso el legislador, cómo viola el principio de taxatividad, el principio de certeza, cuando dice en la última parte cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior, y en el inciso anterior no habla de cultivos ni de nada, es un tema completamente diferente, de tal manera que yo creo que la Corte Constitucional en cualquier examen la declararía
inexequible, a pesar de que ya la revisó, pero solo en cuanto al tema del obtentor de, de variedad vegetal, si era posible que también se aplicara cuando era alguna similitud. Y la Corte dijo que no, ya explicaré por qué. Bien, entonces esta norma surge, como lo dijo Tatiana, en el Código Penal de 1980. En ese Código Penal de 1980, que es realmente para mí el gran salto en el derecho penal colombiano, cuando pasamos de estudiar con dedicación los delitos patrimoniales, los delitos que afectan únicamente al individuo, los delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, para dar el gran salto a los bienes supranacionales, es decir, aquellos que están por encima de los intereses individuales y que nos interesan a todos, y que son justamente los que tutelan el orden económico social. Cuando Bajo Fernández define la intervención del Estado en la economía y el delito económico, termina diciendo: el delito económico es aquella conducta que lesiona o pone en peligro el orden económico social, entendido el orden económico social como las normas de intervención del Estado en la economía. Pero él dice, de una manera amplia, tendríamos que definir el delito económico como conducta que lesiona inicialmente un aspecto patrimonial y de contera el orden económico social. Cuando él utiliza esta versión, que la citó aquí el profesor esta mañana, el profesor Sánchez, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el legislador busca no solamente en este orden económico sancionar conductas que afecten a toda la comunidad, sino que también afectan a un patrimonio individual, pero de contera, o sea, de efecto también sanciona el orden económico, lesiona el orden económico social. De otra manera no cabrían en el orden económico social delitos como la usura y delitos como los que estamos estudiando. Entonces, es darle una amplitud para decirle, bueno, ¿qué prefiere el legislador? Hay conductas que lesionan un particular, claro, usar la marca de alguien, usar la patente de alguien, pues le está lesionando su patrimonio individual, le está quitando no solamente dinero, sino el prestigio que tiene el usar una marca, una insignia. Pero desde luego también está lesionando el orden económico social. ¿Por qué? Porque lesiona la competencia, que está defendida por la Constitución en el artículo 333 en la libertad de empresa y de iniciativa privada, pero también la libre competencia y también el desarrollo económico de la sociedad. Esa es la razón de ser. Bien, entonces, luego de decir que es un sujeto activo indeterminado y monosubjetivo, decimos que el sujeto pasivo, es decir, el titular del bien jurídico tutelado, es el Estado, porque es el Estado el que dicta las normas de intervención en materia industrial, en materia de derechos de autor, digamos, en derecho intelectual en general. Pero será perjudicado y podrá acudir al proceso en calidad de víctima, pues ¿quién? El dueño de la marca o quien resulta afectado con la usurpación de sus derechos, el propietario, concesionario, titular de la franquicia, de la marca, el inventor, el obtentor de variedad vegetal, a quien se le usurpa ese derecho que tiene, que es un derecho inmaterial, como esta mañana lo han venido comentando los ilustres colegas. Ahora, ¿cuál es la conducta que el legislador quiere sancionar en este tipo penal? Diría que son tres posibilidades que sanciona. Primera, ustedes lo encuentran allí señalado por colores. La primera conducta que se quiere reprimir es la de la utilización fraudulenta de nombre comercial, enseña, marca, patente, invención, modelo de utilidad y diseño industrial, que se encuentren legalmente protegidos, es decir, siempre y cuando estos elementos que llamamos nosotros ingredientes normativos del tipo penal, porque requieren
de una interpretación, requieren que el intérprete utilice o la misma ley o aspectos técnicos o sociales o éticos para determinar y concretarlos. El legislador deja ese espacio para que se interprete. Bien, la segunda es la usurpación fraudulenta de los derechos del obtentor de variedad vegetal que se encuentren protegidos legalmente. Miren aquí entonces un punto importante. El Código Penal del 80 solo contenía la primera parte de esta norma, es decir, que no estaba allí la parte relacionada con el obtentor de variedad vegetal. No estaba en la norma del año 80. En el año 2000 se dicta el Código Penal, nuevo Código Penal, la Ley 599, y tampoco se incluye. Pero luego, a través de la Ley 1032 del 2006, se incluye este nuevo concepto del obtentor de variedad vegetal por un proyecto de ley que presentó el Ministerio de Agricultura, que dijo, mire, también es necesario proteger a aquella persona que obtiene la mejora de una semilla o una planta o alguna manifestación. Yo ahí le dejaría al doctor Álvarez después que nos explicara bien ese tema, pero fundamentalmente de ese tema que le interesaba al ministerio. Entonces, esta norma es demandada ante la Corte Constitucional. ¿Y qué hace la Corte Constitucional en la sentencia C-501 del 2011? Dice, esta norma es exequible, toda, pero con una claridad, que no se refiere al obtentor vegetal cuando se está hablando de la posibilidad de uno protegido legalmente o similarmente confundible. Es decir, el término similarmente confundible, ojo, el término similarmente confundible no le es aplicable al obtentor de variedad vegetal. ¿Por qué? Porque cuando se dictó la norma no estaba allí contenida. Es decir, no en la segunda parte, lo que la ley 1032 del 2006 no la incorporó. Y miren ustedes lo curioso, que una Corte Constitucional diga, sí, esto sí, pero este pedacito no porque no estaba antes. Claro, porque violaría el principio de tipicidad, ¿no? Pero es una claridad únicamente, que además es algo extraño, que yo creo que algún juez de la República, si no conoce la sentencia, perfectamente condenará a alguien sin tener en cuenta que ese pedazo quedó excluido del ordenamiento jurídico colombiano. Bien, la segunda parte, o la tercera parte, perdón, es un agregado que lo encuentran ustedes ya más adelante de la norma, que dice lo siguiente: en las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación bienes o materia vegetal producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior. Entonces, fíjense ustedes, mis alumnos de séptimo o los que han sido alumnos míos recordarán que hemos criticado que el legislador colombiano ha abandonado la dogmática y por ser práctico en ocasiones, pues comete unos errores muy graves. ¿Como cuál? Utilizar todos estos verbos rectores, los que están en rojo: financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales. ¿Por qué? Porque está bien que se construyan tipos penales de conducta alternativa, como lo explicaba muy bien la doctora Magda, es decir, que no se requiere que se agoten cada uno de esos comportamientos, de esos verbos rectores, sino que con uno solo se produce la violación a la norma. Pero ¿qué sucede? Que cuando se utilizan todos estos verbos rectores, se desvía la atención, se deja de seguir el criterio que actualmente es aplicable en Colombia
no solamente por la dogmática, sino porque la Corte Suprema lo ha señalado, que es el criterio del dominio del hecho. El criterio de autor del dominio del hecho que ha impuesto Roxin y que hemos seguido nosotros. ¿Por qué? Porque regresamos al criterio que se llamaba el criterio unitario de autor, según el cual da lo mismo ser autor que ser coautor, o que ser un autor mediato, o ser un partícipe en calidad de determinador o en calidad de cómplice. Entonces acaban todo lo que hace un profesor de Derecho Penal, allá el doctor Robin Melo en la Universidad de Ibagué, y la doctora Magda y yo, y la doctora Sandra, los profesores de penal, la doctora Tatiana, tratando de enseñar cuál es la diferencia entre un autor, un partícipe, un coautor, porque sencillamente en una norma todos quedan al mismo nivel. Entonces es un error grave la norma que hay que corregir, además de la segunda parte, cuando digo producidos, cultivados, distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior. Ustedes ven que en la parte anterior en ninguna parte hablan de cultivar ni demás. Entonces esa norma tiene ese gran riesgo. Pero esa es la conducta con los verbos rectores que he señalado ya en su momento, es decir, los verbos son utilizar, usurpar en el segundo inciso, y en el tercero financiar, suministrar, distribuir, poner en venta, comercializar, transportar o adquirir. Cuando hablamos de utilizar, dice la Real Academia que es apoderarse de una cosa, apoderarse de una cosa. Cuando hablamos de usurpar, que es como la esencia de esta norma, el usurpar, el utilizar sin el permiso adecuado, quiere decir apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Entonces, ahí está el resumen de toda esta norma, doctores. Es apoderarse, utilizar, tomar para sí lo que no le pertenece, lo que es de otro, o bien porque lo ha registrado, o bien porque lo ha descubierto. Miren ustedes esto que ha dicho la Corte Constitucional. No es necesario que el producto, que la marca, la patente esté registrada para que el delito se cometa. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que el hecho es notorio. Y yo me imagino, los que nos levantamos en el campo, que vemos los caballos con una determinada marca, ¿no es cierto? Es una insignia o algún negocio. Seguramente los campesinos de mi municipio ni siquiera se les ocurre que hay que registrarla ni nada, pero tienen una marca. Y alguien mañana la utiliza indebidamente, la usurpa. Pues la Corte Constitucional ha dicho, si ese es un hecho notorio, como es notorio hablar de McDonald's, por ejemplo, así no esté registrada, entonces el delito se comete. Y agregaría yo que si después esa persona solicita, el que está usurpando, que le registren como propia la marca, pues está cometiendo un delito adicional, que es el delito de fraude procesal, es decir, llevar a un servidor público a dictar una resolución contraria a derecho con una prueba falsa o una prueba que no corresponde a la verdad. Bien, cuando la norma muy clara, cuando dice que esa utilización o ese usurpar debe hacerse de manera fraudulenta, porque puede ser que la persona lo use sin conocer que alguien ya tiene esa marca registrada. Y creo que nos pasa, ¿no? Nos pasa con los grupos de investigación. Cuando nosotros fuimos a registrar nuestro grupo de investigación, dimos un nombre y de allá del ministerio nos contestaron, o de MinCiencia, no, ya está registrado ese nombre. Entonces no, claro, todos queremos llamarnos como el doctor allá en filosofía, ¿no? El grupo Platón, el grupo Aristóteles, ¿no? Y resulta que ya estaban registrados. Entonces, si lo utilizo sin conocer el hecho, pues no voy a cometer el delito. Tiene que ser fraudulentamente, que quiere decir actuar con fraude, esto es, llevar a cabo una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Eso lo dijo la Corte Suprema, que sea engañoso, falaz, contrario a la rectitud. Bien, el objeto jurídico
pues ustedes lo han visto y en todas las conferencias han explicado el orden económico social, los conceptos de Miguel Bajo Fernández, que también los tomó del profesor Tiedemann de Alemania, no son tan originales, pero la gran importancia es que los desarrolló muy bien. Es el orden económico social. Y aquí también acompaño a Tatiana, acompaño al doctor Omar, acompaño a quienes aquí lo han dicho, que hay un gran error del legislador al separar los derechos intelectuales, los derechos de autor, que los dejó en el título octavo, y estas normas que las dejó como algo aislada, porque es que si uno revisa, y por eso están como escondidas allá 3 o 4 artículos en el título 10. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que el legislador unifique todos los delitos, los derechos que tenga, o la protección penal de los derechos intelectuales, de derechos de autor, derechos de propiedad industrial, en un solo capítulo dentro del código, dentro del título 10, delitos económicos o delitos contra el orden económico social. Esa es otra parte importante que ha hecho este grupo de investigación, sugerirle al legislador algunos puntos que estimamos se pueden modificar para mejorar la redacción o para mejorar la ubicación de algunos tipos penales que a veces, como se crean a la carrera, como son tipos que se crean por cumplir a veces un acuerdo o por atender una recomendación de una entidad internacional, pues las ubicamos donde primero nos parezca, donde los nuevos legisladores, Roy Barreras y todos los nuevos legisladores digan, no, esto es un delito contra la administración pública, pues allá se ubica, pero no le damos este debate que aquí estamos efectuando. El objeto material, es decir, aquello sobre lo cual recae la acción de quien usurpa o quien utiliza indebidamente, pues son justamente estos conceptos de nombre comercial, enseña, marca, patente, invención, modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, bienes o materia vegetal, que a su turno son elementos normativos, es decir, aquellos que exigen del intérprete analizar qué significan, de dónde vienen, y para ello pues tiene que hacer uso de toda la información que esta mañana nos entregara la doctora Olga en una forma tan amplia, y que es lo que dificulta los delitos económicos, que la gente dice, bueno, pero es que no entendemos qué es eso. No, lo que hay que aprender es a ubicar dónde se debe buscar, o en la propia ley cuando se trata de ingredientes normativos de carácter jurídico, o por fuera de la ley cuando son de carácter extrajurídico, es decir, aquellos éticos, sociales o culturales. Bien. Esta norma, otro ingrediente normativo es qué son los obtentores de variedad vegetal. Esto tiene todo un estudio de carácter jurídico importantísimo. Hay que decir que la obtención vegetal surgió con la ley 1518 del 2012, con la cual se aprobó el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la C 1051 del 2012. También proviene este concepto de la decisión comunitaria 345 del 29 de octubre de 1993, que fue de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy conocida como Comisión de la Comunidad Andina, por medio de la cual se establece el régimen común de protección a los derechos de obtentores de variedad vegetal. Así nació lo que hoy se llama el certificado de derechos de obtentor vegetal, que es un certificado que obtiene la persona y que es lo que le garantiza que si otro lo usa, pues está usurpando o utilizando y cometiendo el delito del artículo 306. Entonces, con base en la decisión 345 del 93 que mencioné, se expidió en Colombia el decreto 533 del 8 de marzo del 94, por el cual se reglamenta el régimen común de protección de derechos de los obtentores vegetales. Este decreto ha sido modificado ya por los decretos 24
08 del 4 de noviembre del 94 y por el 2678 del 20 de noviembre del 2002. Y luego aparecen, como aquí ya lo mencionaron, las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, donde en la 1893 del 29 de junio del 95 y 3123 del mismo año, pues se concreta en qué consiste. Entonces fíjense que esto es lo que hay que hacer, buscar toda esa normatividad para poder concretar el ingrediente normativo y también para llenar el tipo penal, que es en este caso un tipo penal también de mera conducta, donde basta que la persona utilice o usurpe sin necesidad de que se obtenga la destrucción o la pérdida del bien jurídico para ser sancionado eficazmente. Bien. También quisiera mencionar que la Corte Constitucional, al revisar esta famosa ley 1032 del 2006, que fue la que creó la del obtentor de vegetales, señaló que no necesitaba de consulta esta ley. ¿Por qué? Pues ustedes saben que de un tiempo para acá, todas estas leyes que tienen que ver con temas que puedan afectar a las comunidades indígenas, a los resguardos o a ciertos sectores, tienen que contar con una consulta. La Corte dijo que en este caso no era necesario porque la exigencia surge de la sentencia C 030 del 2008 y que esta norma fue posterior, entonces que no requería. Pero sí dejó muy claro, quiero significar esto, que este tipo penal, este 306, dijo la Corte, no se aplica a las conductas de los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, tribales y campesinos cuando estén dentro del proceso de explotación sostenible de recursos naturales, ejercen la actividad agrícola para su consumo y subsistencia de acuerdo con sus prácticas y conocimiento, es decir, cuando ellos utilizan sus propias semillas, pues no usurparían, así la tengan ya declarados otros. Y este es importante, los invito, tal vez sobre Netflix hay un documental que es una guerra total entre unos campesinos norteamericanos y una de las firmas poderosas estas de agroquímicos, porque ellos sostenían que estaban explotando indebidamente una semilla que ellos ya tenían registrada y la Corte en los Estados Unidos declara que sencillamente es algo propio de los cultivadores iniciales, en este caso del grupo indígena que lo trabajaba. Entonces la Corte realmente, sin citarlo porque no la conocía, pero utilizó ese mismo criterio. Por último, quisiera mencionar que desde el punto de vista subjetivo, este tipo penal solo admite la modalidad dolosa, es decir, no se podrá llegar a él por imprudencia, impericia, violación de reglamento, es decir, por violación al deber objetivo de cuidado que consagra la culpa en nuestro Código Penal. Y para no quedarme atrás con lo que así dice Tatiana, pues también les menciono algunas estadísticas, o una pequeña, y es que la Fiscalía General de la Nación, cuando se presentó el proyecto del Ministerio de Agricultura para reformar esta norma, la apoyó y entonces hizo un estudio y en la sola vigencia de la Fiscalía que adelantó o que estuvo a cargo del doctor Luis Camilo Osorio, se adelantaron 761 procesos por el delito de usurpación de marcas y patentes. No es poca cosa en un periodo menor de 4 años. Y se tenían vinculadas 861 personas en calidad de imputados. Luego quiere decir que es un delito que sí requiere que le prestemos atención entre todos.